estudiantes del taller participaron en la encuesta, que es, digamos, un número muy elevado. También quería agradecerle los comentarios. Hay algunas cuestiones que nosotros ya las estábamos pensando como para cambiar y que ustedes también están proponiendo ahí. Así que son temas que estábamos pensando ya para el año que viene, cambiar algunas cosas o aprovechar, mejor dicho, estos medios que la virtualidad nos obligó así a meternos de golpe, sin ninguna preparación previa. Entonces los vamos a aprovechar de una manera mucho más ordenada el año próximo, o por ahí también en lo que queda de este año. Por otro lado, también hay comentarios muy buenos acerca del desarrollo del curso, así que eso también se lo agradezco yo y se lo agradecen todos los docentes y adscriptos del taller. Y bueno, por otro lado, también haciendo o también respondiendo a algunas de las encuestas, de los comentarios, que algunos dicen que las clases son muy largas, otros que hablo muy rápido y no pueden tomar nota. Hay uno que ya es más cómodo y dice que no le gusta porque es el horario de la cena. Bueno, pero si fuera presencial, se pierde la cena lo mismo. Así que bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. En función de eso, de todos estos comentarios que hemos recibido, va a ser más corta. Voy a hablar además despacio, si no me entusiasmo por ahí y no me controlo, pero vamos a ir tratando de responder a las inquietudes de ustedes. Así que bueno, empezamos ya con la clase. Esta clase también va a ser grabada, así que bueno, los que no pueden participar de la clase la van a tener grabada. Lo que nosotros vamos a ver hoy es el tema de la vivienda de los trabajadores y cómo a partir de las distintas iniciativas y proyectos que hay respecto de la construcción de las viviendas de los trabajadores se va construyendo, o mejor dicho, se va definiendo una manera diferente de intervenir en la ciudad. Es más, o sea, este modelo que nosotros habíamos visto hasta ahora, el modelo de la ciudad decimonónica, con este tipo de proyectos queda totalmente dejado de lado. O sea, se empieza a pensar la construcción de la ciudad de una manera distinta. Y tomamos el tema de la vivienda porque es en este periodo de entreguerras donde se produce de manera masiva la construcción de viviendas para los trabajadores en particular. Lo que vamos a ver nosotros son experiencias que tuvieron lugar entre los años 20 y 30, fundamentalmente, después de la posguerra. Experiencias que se llevaron adelante en las ciudades de Berlín, de Viena y de Ámsterdam. Pero para comenzar con el tema de la vivienda y estos casos, vamos a hacer una pequeña introducción para ver cómo aparece el tema de la vivienda para los trabajadores como una cuestión que es asumida por el Estado. En un principio, nosotros podemos decir que en la primera mitad del siglo XIX, se hablaba más de pobres que de trabajadores, o a veces se hablaba tanto de pobres como de trabajadores. O sea, hay algunos autores que hablaban de las clases peligrosas. O sea, los pobres se asociaban a trabajadores y eran clases peligrosas porque demandaban, digamos, ocupaban mucho lugar en la ciudad, producían problemas, manifestaciones, insurrecciones, etc. Entonces, una manera de ir controlando a los pobres desde el punto de vista de la vivienda, digamos, una de las primeras experiencias nosotros la tenemos en el Acta de los Pobres, de 1834 en el Reino Unido, donde ahí se ponen en marcha lo que ellos llamaban las workhouses, que eran viviendas. Perdón, Oscar, Sí, Mauro. Escúchame, fíjate si vos tenés abierto el mail de la facultad, cerralo, así no te retumba el tema de las solicitudes.
Ah, bueno, Por las espérate. dudas, a ver qué es eso. Espérate. Ahí lo cerré. ¿Se está escuchando ahora? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, dale Bueno, nomás. Sí, sí, se escucha. bueno, entonces decía, bueno, esto de la ley de los pobres, se establecen las workhouses, que era una manera de asustar a los pobres para que dejaran de pedir y se pusieran a trabajar, porque en las workhouses le ponían un uniforme, tenían un horario estricto de, o sea, le daban un alojamiento, pero los hacían trabajar, digamos, todo el día, les daban un uniforme de manera tal de que si salían todo el mundo sabía que ellos eran pobres, que estaban viviendo en esas viviendas, o sea que era una manera de desalentar a que los pobres no trabajaran y se buscaran algún medio de vida. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, nosotros vemos ya que hay, digamos, una preocupación por los sectores de más altos recursos, fundamentalmente los del mundo financiero, preocupados por la vivienda de los trabajadores, o mejor dicho, preocupados por la vida de los trabajadores en la ciudad, y en particular lo que más preocupaba eran esas condiciones de vida y el tipo de viviendas en las cuales ellos habitaban. También les preocupaba, digamos, todas estas insurrecciones que se producían, y entonces es a partir de ese momento que hay un movimiento, o toma fuerza un movimiento reformista por la reforma, los reformadores sociales, que se proponen introducir ciertos cambios en la sociedad de modo tal de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en general. Estos grupos de filántropos, que son, digamos, los sectores dominantes de la sociedad, se disponen a contribuir al tema, a la solución del tema de la vivienda, construyendo viviendas que después entregan a los trabajadores, viviendas multifamiliares que entregan a los trabajadores. En buenas condiciones, o sea, viviendas sólidas que todavía permanecen, o sea, y estamos hablando de viviendas que tienen más de 100 años, o sea, que todavía están habitadas, pero que, digamos, ante la demanda de los trabajadores en ese momento resultaba ser insuficiente. Por eso es que a partir de la segunda década del siglo XIX, el tema de la vivienda ya no es solamente una preocupación de los sectores dominantes que hacen filantropía por la vivienda, sino que es un tema que asume el Estado. Y así, en distintos países van apareciendo legislaciones específicas acerca de cuáles son las condiciones que tienen que tener las viviendas que van a ser construidas para los trabajadores o para los sectores populares. Empezando con Francia por la ley de saneamiento y construcción de pequeñas viviendas, después sigue la ley de casas baratas, en Bélgica la ley de viviendas mínimas, en el Reino Unido la vivienda para los trabajadores, en los Países Bajos la ley de vivienda, de nuevo en el Reino Unido la relación entre vivienda y la planificación urbana, en España la ley de casas baratas, y después también en la Argentina, digamos, tenemos una ley conocida popularmente con el nombre de Ley Caferata, que es el autor de la ley, que también es una ley de casas baratas, y a partir de la sanción de esa ley se construyen algunos barrios en la ciudad de Buenos Aires. Ahora nosotros nos vamos a ubicar en la construcción masiva de viviendas, que en muchos casos obedecen a esas leyes, y en otros casos son innovaciones que van asumiendo, o mejor dicho, definiciones y decisiones que van asumiendo los gobiernos municipales. Pero para ver, digamos, el contexto en el cual empieza a manifestarse este interés por parte del Estado y por parte de los municipios para la construcción de la vivienda de los trabajadores, nos vamos a tener que ubicar, o nos vamos a ubicar, en el fin de la Primera Guerra Mundial y en los efectos, digamos, las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial, que tienen que ver, por un lado, con la destrucción de las ciudades, y por otro lado, la cantidad de víctimas. O sea que acá estamos viendo los grandes imperios de ese momento,
digamos, la cantidad de muertos, casi 3 millones de muertos en el Imperio ruso, más de 2 millones de muertos en el Imperio alemán, casi 2 millones de muertos en el Imperio austrohúngaro, casi 3 millones también en el Imperio otomano, o sea que la guerra, digamos, dejó devastados a los países y también a las ciudades. Pero, digamos, no es solamente un cambio, digamos, los efectos no son solamente en la destrucción, sino que también tienen efectos, o sea, el fin de la guerra tiene efectos desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Digamos, y desde el punto de vista político, los cambios más sustanciales que se dieron en ese momento es la disolución de estos grandes imperios. Por un lado, el imperio ruso, que desaparece, digamos, a partir de la revolución socialista, la revolución de octubre, mejor dicho, desaparece unos meses antes, pero digamos, esa desaparición se consolida con la de esta revolución de octubre y, digamos, no pierde territorialmente fuerza en lo que era el Imperio Ruso, o lo que era Rusia, sino que mantiene su unidad territorial, pero bajo un régimen social total, régimen social, económico y político total diferente, totalmente distinto. Lo mismo ocurre con el Imperio Alemán, digamos, que desaparece y se transforma en una república, pero no solamente que desaparece, sino que también se ve reducido en superficie. El Imperio Austrohúngaro también desaparece y se divide en varias repúblicas, fundamentalmente en dos, que son Austria y Hungría. Y el Imperio Otomano también desaparece, que es uno de los que más cambios sufre también, reduce su superficie y también, digamos, inicia un proceso de occidentalización, cambia el alfabeto, etcétera, etcétera, y vuelve a ser, digamos, un país laico, o mejor dicho, comienza a ser un país laico. O sea que, digamos, en ese momento estamos frente a una serie de cambios que van a influir en los países y también van a influir en las ciudades. Particularmente en dos de las ciudades que nosotros vamos a analizar rápidamente en esta clase, que una es la ciudad de Berlín y lo que particularmente vamos a ver nosotros es la ciudad de Berlín durante la administración socialdemócrata, o sea, del Partido Socialdemócrata Alemán. Solo nos encontramos con, al final de la guerra, o sea, a partir del 18, digamos, como habíamos dicho antes, desaparece el imperio, se proclama la república, que se conoce con el nombre de la República de Weimar, y la Berlín y Alemania en general, digamos, era un gran caos, una profunda crisis política, económica y social, con enfrentamientos entre distintos sectores de la población, enfrentamientos de la población con el ejército, una situación desesperante en la vida de los sectores de más bajos recursos, o sea, desocupación, inflación, ese tema lo deben haber escuchado bastante de la inflación de Alemania en esos momentos, con lo cual se requería una asistencia del Estado, una presencia del Estado mucho mayor. En 1924 se pone en marcha el Plan Dawes, que es un plan que tiende a reconstruir la economía de la sociedad alemana y a poner, digamos, a Alemania como país nuevamente en funcionamiento. Nosotros acá tenemos, en el caso de Alemania, una distinción entre lo que es el gobierno de Berlín, que es la capital de la nueva república, y no en el país. O sea, los socialdemócratas gobiernan Berlín y Prusia, o sea, toda la parte, digamos, oriental de Alemania, nororiental de Alemania, pero en el resto del país gobernaban otras fuerzas políticas, fundamentalmente más ubicadas hacia los sectores liberales y de derecha. Recién, en 1928, el Partido Socialista Alemán es que forma parte del gobierno alemán. Pero, digamos, a pesar de esa crisis, profunda crisis política, social y económica por la cual está atravesando Alemania, también, digamos, se produce, y particularmente en Berlín,
un resurgimiento de la ciudad, o sea, se olvida rápidamente de la guerra y hay un renacimiento de la ciudad fundamentalmente desde el punto de vista cultural, que es lo que se conoce con el nombre de los años dorados de Berlín, cuando aparecen la formación de nuevos colectivos de artistas e intelectuales, cuando se desarrolla, por ejemplo, toda la cultura, la música, el arte, fundamentalmente el cabaret como una de las expresiones artísticas más significativas de ese momento. La cultura yiddish también tiene un gran desarrollo durante ese momento y se van formando estos colectivos culturales, como les decía antes. Por ejemplo, en 1918, recién terminada la guerra, se forma el Consejo del Trabajo para el Arte. En 1923 se forma el Instituto de Investigación Social, digamos, con la finalidad de analizar mejor qué es lo que está pasando en la sociedad alemana en ese momento. Y en cuanto a lo que a nosotros nos interesa más, en 1919 se forma la Bauhaus, destinada fundamentalmente a producir innovaciones en el campo del diseño y también en el campo de la arquitectura, o sea, con influencia no solamente en Alemania, sino también en otros países, e incluso hasta en Asia, digamos, podemos encontrar en el Medio Oriente en particular. Tel Aviv, parte de Tel Aviv se construye de acuerdo con las ideas de la Bauhaus, lo que se conoce con el nombre de la ciudad blanca en ese momento. Blanca por el tema de los edificios construidos en color blanco, no por el tema de la raza de la población. Bien, en cuanto a lo que sucede en Berlín, digamos, este es el contexto rápidamente sintetizado acerca del cual es el estado de situación en el cual se encuentra Berlín en ese momento de la posguerra. Y es ahí cuando la administración socialdemócrata toma a su cargo la construcción de viviendas para los trabajadores. Entonces, ¿de qué manera, digamos, empieza a encarar el tema de la construcción de la vivienda para los trabajadores? Digamos, empiezan por lo que hay que empezar, o sea, de dónde va a salir los fondos necesarios para construir en forma masiva vivienda para los trabajadores. Y eso va a salir fundamentalmente de un impuesto que se le aplica a los grandes propietarios, a los que nosotros podemos llamar los grandes terratenientes urbanos, que obtienen beneficios por el alquiler de sus viviendas. Entonces se les aplica un impuesto especial y ese impuesto, los fondos que se obtienen de ese impuesto especial, se destinan a la construcción de la vivienda para los trabajadores. La vivienda para los trabajadores en Berlín se construye tanto desde el gobierno municipal como desde los sindicatos y desde las cooperativas. Por ejemplo, digamos, se forma la Sociedad Municipal para la Protección de la Vivienda, que se va a encargar de la construcción de viviendas, se forma la Cooperativa Sindical para la construcción de viviendas, se forma una sociedad sin fines de lucro para el ahorro y la vivienda. O sea que hay distintas iniciativas, tanto del Estado municipal como por parte de la sociedad civil, fundamentalmente sindicatos y cooperativas, que todos van a tener la misma tarea, o todas van a encarar la misma tarea, que es la construcción de viviendas para los trabajadores. En este caso, de la sociedad sin fines de lucro para el ahorro y la vivienda, Bruno Taut, que es uno de los arquitectos más notables o más destacados de la Bauhaus, se incorpora como jefe de arquitectos. ¿Cuál es la política que lleva adelante el gobierno de Berlín respecto de la construcción de las viviendas? Y ahí aparecen las Siedlungen como, digamos, la modalidad que lleva adelante el gobierno municipal y también las cooperativas para construir sus viviendas. O sea que no se trata de construir viviendas aisladas, lote a lote, sino que se trata de construir grandes conjuntos habitacionales, nuevos barrios en el interior de la ciudad, mejor dicho, en el borde de la ciudad. Siedlungen, o Siedlung, que es el singular, lo podemos traducir como barrio. Si bien es una palabra que tiene otras acepciones, también en otro momento se lo entendió como los núcleos poblados que iban formando los alemanes en el oeste en la medida que iban ocupando territorios, particularmente en Polonia.
Entonces, digamos, por eso el núcleo poblado o barrio es la traducción que nosotros le podemos dar a la Siedlung. La Siedlungen es una modalidad de construcción de la vivienda diferente a como se venía construyendo hasta ese momento. Significa un cambio, no diría radical, pero sí es un cambio respecto de construir la ciudad como se venía construyendo hasta ese entonces, de acuerdo con el modelo de ciudad que había quedado institucionalizado con la definición de los planes de extensión. Este modelo de ciudad que se basaba fundamentalmente en la manzana como bloque cerrado, digamos que es lo que caracteriza fundamentalmente la construcción de las ciudades de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea que aparece un nuevo patrón de urbanización con distintos tipos de trazados, distintas formas de agrupar a las viviendas y distintos tipos de vivienda, tanto unifamiliar como multifamiliar. Pero en general siempre vamos a encontrar que la respuesta para la construcción de la vivienda en su gran mayoría es de carácter multifamiliar. Por eso que les decía antes que la construcción de la vivienda no es lote a lote en el parcelamiento de las manzanas, sino que es mediante una operación unitaria, o sea, un nuevo barrio que obedece a un trazado, o sea, o mejor dicho, que ese proyecto se encarga de definir el trazado, se encarga de definir el parcelamiento, se encarga de definir los tipos de vivienda y se encarga de definir también los usos del suelo. Por eso decimos que es la idea de un proyecto unitario, un proyecto que resuelve estas cuatro cuestiones que nosotros decimos que forman parte del tejido urbano: el trazado, el parcelamiento, la edificación y los usos del suelo. Entonces, esta forma, digamos, aparecen estos nuevos trazados que significan una nueva forma de entender la ciudad. Berlín hasta ese momento se había venido construyendo de acuerdo con la extensión que había programado Hobrecht en la década de los años 70, de 1870 y pico, y que se venía construyendo de acuerdo con este modelo de la manzana como bloque cerrado. Con las Siedlungen aparece entonces, o se pone en marcha, mejor dicho, otra forma de construir las ciudades. Algunos plantean o entienden que esta otra forma de construir las ciudades obedece o retoma, digamos, algunas de las ideas de la ciudad-jardín, fundamentalmente la amplia disponibilidad de espacios verdes en el interior de las ciudades. Si bien eso no era, digamos, lo más destacable como idea originaria de la ciudad-jardín, pero la ciudad-jardín siempre se asoció con la disponibilidad de mayor superficie de espacios verdes. Y en general, todos estos ejemplos de Siedlungen que nosotros podemos encontrar se van a caracterizar particularmente por esta amplia disponibilidad de espacios verdes. Una de las Siedlungen más conocidas, o mejor dicho, más renombradas también, más rescatadas, digamos, por todas las historias de la arquitectura y del urbanismo, es esta, la famosa Siedlungen La Herradura, en la zona de Britz, en Berlín, que en ese momento era una zona periférica de la ciudad, cuyo proyecto estuvo a cargo precisamente de Bruno Taut, que habíamos mencionado hasta hace unos instantes. Esta Siedlungen se termina de construir, en 2 años prácticamente se construye. Digamos, lo que vemos acá en estas imágenes, tenemos la planta de la Siedlungen, donde se ve claramente la herradura y las distintas tiras de vivienda. Esta es una Siedlung muy particular porque combina vivienda multifamiliar con vivienda individual apareada, y donde aparece, ya digamos de una manera muy particular, un tipo de vivienda que después se va a ir reiterando en distintas ciudades y en distintos momentos de definir proyectos de vivienda o conjuntos habitacionales para los trabajadores, que son las tiras de vivienda,
de 4 o 5 plantas, donde el ingreso se da a través de una escalera que es común y que da a 2 departamentos por planta. Ese modelo se va a repetir de distintas maneras en distintos conjuntos habitacionales durante muchos años. Acá, digamos, lo que se destaca también en este conjunto habitacional es la ubicación de los comercios, digamos, y los servicios, que nosotros vamos a ver como en una de estas imágenes. El comercio aparece en una construcción particular que se despega, si bien está pegada, pero que se despega de la cortina de viviendas. O sea que el edificio o las construcciones cada edificio tiene un uso específico. O sea, no se mezcla dentro de una misma construcción a la vivienda con el comercio, sino que el comercio siempre va a aparecer en los extremos de las tiras, digamos, y con una construcción particular y que está destinada específicamente para la ubicación de los comercios. Lo mismo lo vamos a encontrar en el ingreso de la herradura, donde, digamos, son 2 locales comerciales, uno en cada lado del ingreso a la herradura, donde van a aparecer comercios. Por otro lado, este tipo de construcción se caracteriza por su homogeneidad, por repetir siempre una misma tira de viviendas que se va a ir distribuyendo en el terreno, en el sitio del proyecto, dejando espacios verdes entre una tira y la otra tira. Además, este proyecto también tiene viviendas individuales, que son las que están acá pintadas, ven ustedes, de color rojo, que son viviendas individuales o unifamiliares apareadas, o sea que están, digamos, construidas entre medianeras. Estas viviendas individuales tienen un doble ingreso, ustedes lo van a ver en la planta, un ingreso principal desde la calle, a la cual se accede, digamos, a través de un jardín. O sea, las viviendas multifamiliares no tienen jardín, sino que la vinculación entre el espacio público y la vivienda se da directamente en la línea de edificación con la puerta de entrada a lo que sería el palier de cada una de estas construcciones. Mientras que la vivienda individual tiene jardín, tiene patio y tiene un doble ingreso, un ingreso que se da desde la calle y otro ingreso que se da desde una calle interna de carácter peatonal a la cual se accede directamente a los patios. Otro de los modelos, o mejor dicho, de los ejemplos más conocidos de Siedlungen es la Siemensstadt, que se construye en torno de la empresa, de la fábrica Siemens de productos eléctricos, y que también, con distintas formas, pero en cierta medida también se basa en esta reiteración o repetición de tiras de vivienda, digamos, de departamentos, y también la ubicación particular de los comercios en los extremos de estas tiras, separados o de una manera, construidos de una manera diferente a lo que es la tira de viviendas. O sea que el criterio es más o menos parecido, es similar, nada más que en este caso toma más fuerza esta idea de construir los edificios, las tiras de vivienda, o mejor dicho, de ubicar las tiras de vivienda como un peine sobre la calle principal, y los accesos a las tiras de vivienda se van a dar no desde la calle, sino desde los patios interiores que se van a formar, digamos, entre tira y tira. O sea que esta es otra de las modalidades basada exclusivamente, en este caso, en la idea de la vivienda colectiva o multifamiliar. Y bueno, podemos seguir viendo otros casos, no los vamos a ver, digamos, ustedes están analizando Schiller Park, digamos, que también tiene características particulares. Digamos, en el caso de Schiller Park aún es mucho más fuerte que en estos dos casos esta modalidad de intervenir o de definir el proyecto a partir de ubicar tiras de vivienda sobre un gran espacio verde. Un poco que son las ideas que ya se venían manifestando en la ciudad, y que, mejor dicho, en las ciudades, y que después se van a consolidar con lo que se llama en los congresos
arquitectura moderna en los CIAM, particularmente en el CIAM de 1934, que se refiere específicamente a la construcción de la nueva ciudad. Digamos, muchas de estas ideas que la vamos a encontrar en los CIAM es que se están experimentando ya en la ciudad. Y como vemos acá, digamos, esta idea de la manzana como bloque cerrado ha desaparecido por completo y aparece otra forma distinta de entender la ciudad, donde muchos de estos conjuntos habitacionales se van pensando más hacia adentro, hacia el interior, que en su vinculación con el espacio público. Esto lo vamos a ver en distintos casos. Estos planos que ustedes ven acá los van a poder encontrar en internet, también los van a encontrar para el Schiller Park que ustedes están analizando, precisamente porque hay un conjunto de 4 o 5 Siedlungen de Berlín que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entonces hay toda una recopilación de información sobre esas Siedlungen que ustedes las pueden encontrar fácilmente en, en Internet, como es el caso de Schiller Park. También, no solamente en Berlín, donde se construyeron estos nuevos barrios conocidos con el nombre de Siedlungen, sino también Frankfurt fue otra de las ciudades donde se registró un buen número, un número muy significativo de construcción de barrios de vivienda para los trabajadores. En este caso, lo que domina es la vivienda individual por sobre la vivienda colectiva. Este es un barrio que diseña Ernst May entre el 26 y el 28, también uno de los arquitectos más destacados o más reconocidos de ese momento. Y este barrio, digamos, es de vivienda individual, donde aparece un espacio libre, pero no cercado delante de la vivienda, que podemos considerar como un jardín, donde también tiene un espacio libre posterior, que es el patio, y también cuentan con un doble ingreso. O sea que para la vivienda individual siempre se está pensando en este doble ingreso, un ingreso principal y lo que podríamos llamar un ingreso de servicio desde el fondo o desde el patio. También en estas viviendas, digamos, se empiezan a desarrollar estas ideas acerca de la unidad mínima, de la vivienda mínima, o sea, cuál es la superficie mínima que puede tener una vivienda para albergar a uno de los trabajadores, a una familia de trabajadores. Este fue también uno de los temas de uno de los congresos internacionales de arquitectura moderna, la vivienda mínima. O sea que, digamos, todos estos tipos de construcciones que nosotros estamos viendo en lo que tiene que ver con la construcción de la vivienda para los trabajadores, fueron temas que después se fueron debatiendo en estos congresos internacionales de arquitectura moderna, los famosos CIAM. En este caso también, y en los otros, pero digamos en este con más fuerza que en otros, se pone mucha atención al equipamiento de la vivienda, o sea, que la vivienda tenga su propia cocina, que la vivienda tenga su propio baño y que la vivienda tenga su propio acceso a el agua potable y su propia conexión con los desagües cloacales. O sea que se trata de mejorar no solamente la vivienda en el aspecto constructivo, en la superficie que se le va a destinar a la vivienda, que va a habitar una familia de trabajadores, sino que se trata de asegurar las condiciones de saneamiento que tiene que tener la vivienda. Y en ese sentido aparece, digamos, las instalaciones que tiene que tener la cocina, o sea, la cocina específicamente para cocinar, las áreas de depósito que hay que tener en la cocina, la pileta para lavar los utensilios que también tiene que tener la cocina, o sea, todo el equipamiento de lo que se entendía en ese momento como la cocina moderna o como el baño moderno también, con la bañera, el inodoro, o sea, con la disponibilidad de todos los artefactos necesarios para garantizar, digamos, condiciones de saneamiento mínimas en la vivienda. Esto, digamos, también es materia de discusión en los distintos congresos internacionales.
esta experiencia, nosotros podemos decir que en Berlín, de la misma manera que en Ámsterdam, de la misma manera que en Viena, podríamos decir que gran parte de Europa durante ese momento fue un gran laboratorio, digamos, un gran laboratorio donde se experimentaron distintas formas de construir la vivienda en el interior de la ciudad. Este gran laboratorio, particularmente el que corresponde a Berlín y que también corresponde a Frankfurt, o sea, se termina rápidamente. Está toda esta innovación que se lleva adelante desde el sector público para la construcción de la vivienda de los trabajadores y fundamentalmente todas estas ideas innovadoras que se llevan adelante desde la escuela de la Bauhaus en lo que tiene que ver con el diseño, en lo que tiene que ver con la arquitectura, con el proyecto de las viviendas, con el proyecto de ciudad, se vienen todos abajo, digamos, termina abruptamente con la llegada de los nazis al gobierno alemán, digamos que entonces se disuelve la Bauhaus, se empieza a perseguir, digamos, a muchos de los arquitectos de la Bauhaus, fundamentalmente por su origen judío, entonces, digamos, toda esta experiencia termina abruptamente y tenemos que esperar después que termine la Segunda Guerra Mundial como para ver un resurgir del tema de las viviendas para los trabajadores en las ciudades alemanas y también en otras ciudades. En el caso de Viena, digamos, nosotros podemos hablar de la Viena, como se lo conocía en ese nombre, el periodo que nosotros vamos a analizar, se la conoce con el nombre de la Viena Roja. Roja fundamentalmente porque estaba administrada por el Partido Socialista, es el Partido Socialdemócrata Austríaco de los Trabajadores, si bien era un partido también socialdemócrata como el alemán que gobernaba Berlín, este era mucho más radicalizado y como se pueden ver en estos afiches, digamos, mucho más opuestos al sistema capitalista, mucho más combativo con respecto de los trabajadores, perdón, mucho más combativo con respecto de las clases dominantes, en particular los terratenientes urbanos, o sea, el tema de la vivienda es un tema que preocupa a este partido. Este partido, de la misma manera que en Berlín el Partido Socialdemócrata era el que gobernaba, pero no el que gobernaba en Alemania, en este caso también el Partido Socialdemócrata Austríaco de los Trabajadores, administra la ciudad de Viena, pero no gobierna Alemania. La política de este partido estuvo destinada fundamentalmente a garantizar la salud de los trabajadores. Y a partir de eso, digamos, bajo esa premisa es que lleva adelante toda una serie de iniciativas que van desde la alimentación, por ejemplo, la puesta en marcha de toda una serie de panaderías municipales, como lo podemos ver en esta ficha donde dice Brot, que es pan, digamos, había digamos, a panaderías municipales de manera tal de garantizar que todos los habitantes de la ciudad, en particular los trabajadores, tuvieran esta alimentación básica. La salud también se la protege desde la infancia, aparecen estos centros de salud específicamente para los niños. La salud se protege fundamentalmente desde el desarrollo de los deportes. Hay una gran construcción de instalaciones deportivas, particularmente piletas de natación cubiertas. Y también la salud se protege garantizando condiciones mínimas de higiene doméstica, como puede ser en este caso los baños colectivos que se construían en los conjuntos habitacionales o las áreas de lavado que también se construían específicamente en los conjuntos habitacionales. También se desarrollan nuevos servicios urbanos, como pueden ser los crematorios en los cementerios, que hasta ese momento no estaban permitidos fundamentalmente por la oposición de la Iglesia Católica. Pero en particular, o mejor dicho, como parte de esta preocupación que tenía el Partido Socialdemócrata por la salud de los trabajadores, digamos, esta administración se va a garantizar fundamentalmente por la construcción de viviendas para los trabajadores.
en esto que se conoce con el nombre de la Viena Roja, como ustedes lo habrán visto en distintos artículos. Si nosotros nos ponemos, o sea, ¿qué es lo que estaba pasando en Viena antes de que asuma el gobierno del Partido Socialdemócrata? Lo que nosotros vamos a tener como gran intervención en la ciudad hacia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, esto seguramente lo han visto ustedes en historia, es la construcción del Ring. El Ring es un sector de la ciudad que estaba vacante. Oscar, te apagaron el micrófono, se te apagó, fíjate. Para mí que quieren decir que estás en tiempo. Listo. No, bueno, pero ya estoy bien, che, estoy hablando despacio, no se pueden quejar. A ver, ¿estamos ahí de nuevo? ¿Se escucha ahora? Sí, sí. Sí, Sí, sí. claro. Bueno, entonces sigo, digamos, lo que se destaca, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Viena es la construcción del Ring, un amplio sector que estaba vacante por cuestiones de defensa. Este ring, que no es solamente un bulevar, sino que es todo un gran sector de la ciudad, como ustedes pueden ver en estos dos planos, donde se van a ubicar edificios de comercio, edificios de las finanzas, edificios de la cultura, también edificios de vivienda. Frente a eso, digamos, cuando asume el gobierno del Partido Socialista en Berlín, ellos dicen que este era el ring de la burguesía, entonces ellos iban a construir un segundo anillo que iba a ser el ring de los proletariados. Ese segundo anillo se conoce con el nombre de Gürtel, que en oposición al anillo del siglo XIX, este anillo del siglo XX iba a ser el anillo de los trabajadores. Y fundamentalmente sobre el Gürtel es que se van a construir estos grandes conjuntos de vivienda de carácter público que lleva adelante el gobierno municipal. Acá, digamos, desde el tipo de vivienda que se construye por iniciativa municipal se conoce con el nombre de Hof. Hof es patio o espacio abierto. Y fundamentalmente el Hof se va a caracterizar por la construcción de un edificio en torno de un gran espacio abierto de uso común para los habitantes de esos, para los vecinos de ese edificio. O sea que el Hof es un conjunto de edificios de vivienda colectiva construidos por el Estado municipal para entregar en alquiler a familias de los trabajadores. En Viena no eran muy adictos o no miraban con buenos ojos la experiencia alemana de la Siedlungen porque decían que eso se parecía más a la ciudad jardín y obedecía más a la idea de construir viviendas individuales. Si bien eso no era totalmente cierto, pero bueno, en el caso de Viena, digamos, la vivienda que se construye es la vivienda multifamiliar bajo esta forma del Hof. Entonces, que es uno de los casos que también ustedes están analizando. Los edificios se disponen en torno a un patio o espacio común. A veces ese espacio común es público, en otros casos es semipúblico y en otros casos es privado, de uso o de acceso exclusivo de los vecinos del lugar. En algunos casos, también este tipo de conjuntos habitacionales se trata de un único edificio que asume el carácter monumental. Y aparecen nuevos modelos. Por ejemplo, digamos, acá no hay una unidad estilística, digamos, si bien en la Siedlung nosotros podemos encontrar ciertos tipos de vivienda que se reiteran, en los Hof podemos decir que no hay una unidad en cuanto al estilo, digamos, conviven formas más tradicionales de construir la vivienda con nuevas formas que son las entendidas con el nombre del Palacio Popular, estos grandes edificios de carácter monumental. Sí, lo que se caracteriza o lo que distingue a los Hof es, por un lado, un bajo factor de ocupación del suelo, pero con mayor densidad edilicia,
Por ejemplo, en un lote convencional tenemos el 0,5 como FOS, factor de ocupación del suelo, o sea, qué parte de la superficie de una parcela puede ser ocupada. En un HOF ese valor es de 0,2, con lo cual es muy bajo, o sea que hay amplia disponibilidad de suelo. Y en el Karlsmarsch-Hof, que es el más conocido de los HOF, el FOS es de 0,18, o sea que hay una amplia disponibilidad de espacio verde para esparcimiento de los vecinos de estos HOF. Como veíamos antes, el Karl-Marx-Hof es uno de los más conocidos, que se termina de construir en los años 30, y este es un gran edificio. O sea, si bien nosotros acá podemos ver 4 grandes manzanas, pero en realidad se trata de un único edificio, de un gran edificio que se va a desarrollar en torno de un espacio público, que es esa plaza central que ustedes pueden ver ahí, donde están los grandes arcos, como pueden ver en una imagen, y después de estas manzanas que se van construyendo en los bordes, dejando el interior totalmente libre para el esparcimiento de los vecinos, como pueden ver en estas otras imágenes que tienen acá a la izquierda de la diapositiva. Los HOF cuentan, digamos, en este caso, el comercio está ubicado en el mismo edificio y ocupa las plantas bajas de los edificios, o sea, las fachadas que están alineadas en relación con la plaza central, todas tienen en sus plantas bajas los comercios y también tienen los accesos a esos patios centrales a partir de los cuales se accede después a los edificios de departamentos. Esta reja rectangular que ustedes ven al lado de los comercios en una de las imágenes corresponde a uno de los ingresos a esos patios centrales y a partir de ahí, digamos, se van distribuyendo a los ingresos de los distintos viviendas, como se puede ver en esta otra imagen. Por el contrario, el otro lado, el gran lado de las fachadas del HOF, que están detrás, podemos decir, de la plaza, esta plaza central, son digamos, fachadas donde no hay ningún tipo de ingreso, digamos, los ingresos a las viviendas no se dan por este lugar, este sería como el fondo del barrio, y donde hoy se está disponiendo el estacionamiento de los automóviles. Estos conjuntos habitacionales, estamos hablando de un conjunto habitacional muy significativo en cuanto a la superficie y a la cantidad de unidades habitacionales, también tiene el equipamiento social básico, digamos, para el desarrollo de la comunidad, como puede ser la escuela, como puede ser en este caso el jardín de infantes, que también son de carácter público. O sea que acá lo que vamos a ver, a diferencia de la Siedlungen, que van a aparecer determinado tipo de equipamientos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la educación y que forman parte de este tipo de emprendimientos. Otro de los casos de otro HOF, pero de una modalidad totalmente distinta, en el caso anterior que habíamos visto nosotros, el Karl Marx, es un único edificio, en este caso la Satellitenhof, el Satellite es un conjunto de tiras de vivienda, de distintos tipos de vivienda, y a las cuales se accede a partir de los patios intermedios. O sea, siempre los accesos a las viviendas se van a dar desde el interior y no desde la vía pública. O sea, desde la vía pública se tiene acceso a uno de los patios y desde los patios recién se va a tener acceso entonces a las viviendas. Esta es una característica bastante significativa de estos nuevos conjuntos habitacionales que aparecen como un gran nuevo artefacto que se incorpora a la ciudad. O sea que por un lado nosotros tenemos, y acá vemos también que se está poniendo de manifiesto una forma distinta de construir la ciudad. Si bien muchos de los HOF, digamos, se incorporan a las manzanas ya preexistentes y siguiendo más o menos esta idea de la manzana como bloque cerrado, muchos de los otros HOF que se van a ir construyendo en Viena obedecen a esta forma de construir la ciudad
o mejor, o también de construir estos conjuntos habitacionales de una manera distinta y garantizando el acceso a los edificios desde el interior y no desde el espacio público. En este caso también esta experiencia de los Hof termina abruptamente cuando el gobierno austríaco termina, digamos, de aliarse o de formar parte del gobierno de la dominación nazi. Digamos, ahí también se termina con esta experiencia, pero sí tenemos que tener en cuenta que esta experiencia dejó una impronta muy significativa. Pensemos que en Berlín, entre 1924 y 1930 se construyeron 135.000 viviendas, bajo el sistema de las Siedlungen. Y en Viena, entre 1923 y 1933, 69.000 viviendas. La mayor parte de ellas bajo la modalidad de Hof y la menor, o sea, el 92% en la modalidad de Hof y el 8% en la modalidad Siedlungen. O sea que nosotros tenemos que ver, o sea, en 1924, 1930 estamos hablando de 6 años nomás. O sea, por año se construían más de 20.000 viviendas por año. O sea que es un número enorme. Pensemos lo que se ha construido, lo que se construye acá, y vamos a ver, digamos, lo que significa esto desde el punto de vista cuantitativo en cuanto a la superficie edificada que se incorpora a la ciudad, pero también desde el punto de vista cualitativo, o sea que se aporta, digamos, una nueva forma de entender la construcción de la ciudad. Digamos, se va definiendo una nueva forma de construir la ciudad. En el caso de Ámsterdam que nosotros vamos a ver es anterior a los casos que estamos mencionando ahora, pero, digamos, ¿por qué es lo que rescatamos acá? En los casos anteriores, los conjuntos de vivienda no obedecen exactamente a una idea de plan. En este caso, nosotros tenemos que hay una asociación muy estrecha, en el caso de Ámsterdam, muy estrecha entre plan y arquitectura. El plan también contempla, digamos, la forma que va a tener la ciudad y define cómo van a ser los edificios que van a construirse en este nuevo sector de la ciudad. Este nuevo sector de la ciudad es el sur de Ámsterdam, es el plan de Ámsterdam Sur, que lo lleva adelante Verlaje, un arquitecto muy destacado en ese momento en Alemania, un plan que se presenta en 1914 y se aprueba en 1917. Y que, si bien se basa en esta idea de los grandes ejes, como también se basaba la construcción de la ciudad en el siglo XIX, digamos, lo produce esto con una serie de innovaciones. También acá vamos a encontrar la idea de la manzana como bloque cerrado, pero también con estas innovaciones que tienen que ver con las formas de definir el trazado. Por un lado tenemos estos grandes ejes, que son grandes bulevares, donde se van a manifestar los distintos tipos de circulación, o sea que acá ya se está planteando una separación entre lo que es la circulación vehicular y lo que es la circulación peatonal, y cómo se separa a la circulación vehicular de la edificación. Acá también va a aparecer, digamos, en la edificación el tema del uso comercial. El uso comercial no aparece en cualquier calle, sino que aparece en las avenidas más importantes. En las avenidas más importantes, entonces, los edificios destinan toda la planta baja al desarrollo comercial de distinta manera, bajo arcadas, como se puede ver en estos casos, que en esos casos también se produce el acceso a las viviendas. En estos también se presta particular atención a los espacios públicos, y los espacios públicos, de acuerdo a cómo se resuelve el trazado, y que es lo que podemos ver nosotros en esta imagen aérea del Google Earth de una de las manzanas, digamos, ese trazado hace que el espacio público, estas plazas interiores, sean prácticamente de uso exclusivo de los vecinos, digamos, porque no son lugares de paso.
O sea que, por un lado, nosotros tenemos la construcción de la manzana como bloque cerrado, siempre sobre una misma línea de edificación, dejando todo el interior de la manzana a disponibilidad de los vecinos del lugar, pero por otro lado también tenemos ese espacio público que queda entre dos manzanas que son de un acceso muy restringido y que prácticamente también entonces va a ser usado exclusivamente por los vecinos de ese lugar. En este caso vamos a tener una gran diversidad tipológica. En muchos casos a veces es diversidad de fachadas, pero no diversidad tipológica, donde se ponen de manifiesto, digamos, muchas construcciones que obedecen, mejor dicho, que siguen las líneas de la Escuela de Ámsterdam de Arquitectura, digamos, que se caracterizó fundamentalmente, entre otras cosas, por la construcción, el uso del ladrillo, etcétera, etcétera. También, a diferencia de otros conjuntos de vivienda, en este caso, digamos, aparecen íconos dentro del conjunto habitacional que se distinguen y un poco le dan sentido y le dan una mayor difusión, digamos, un mayor reconocimiento a estos conjuntos habitacionales, como puede ser la construcción de este edificio en altura, que ellos le llaman el rascacielos por la altura, digamos, porque en realidad se distingue rápidamente de la altura uniforme de 4 o 5 plantas del resto de este sector de la ciudad. Entonces este ícono o estos íconos también, digamos, ayudan a poner de manifiesto otra forma distinta de la ciudad. Dentro de este conjunto habitacional y como cambio en los usos dentro de este proyecto para el Ámsterdam Sur y como cambio de uno de los usos previstos, donde se iba a construir un hospital, se decide después la construcción de un barrio de viviendas, que este es uno de los casos que estamos analizando nosotros, de Dagerrat, que se lo dan, digamos, a un sindicato de orientación socialista, y este barrio de vivienda, digamos, combina vivienda individual, vivienda colectiva, pero fundamentalmente es vivienda colectiva, o si es vivienda individual, es vivienda apareada, y donde hay una gran diversidad tipológica. Si ustedes pueden hacer el recorrido con el Street View, esto lo van a ver rápidamente, y aquí sí se ve con mucha más fuerza la presencia de la Escuela de Ámsterdam, la Escuela de Arquitectura de Ámsterdam como corriente de pensamiento. O sea que en estos tres casos que nosotros vimos hasta ahora de ciudades, lo que hemos visto particularmente, esta idea de que la construcción en la ciudad no se piensa lote a lote, como puede ser en muchos de los casos de las ciudades nuestras, digamos, que se va construyendo lote a lote, sino que la construcción de la ciudad se piensa a partir de la construcción ya de módulos, no diría módulos básicos, distintos tipos de módulos, pero que obedecen a una idea de proyecto unitario. Acá también, el proyecto parte de definir el trazado, parte de definir el parcelamiento, parte de definir la edificación y parte de definir los usos del suelo. Y todos estos conjuntos habitacionales, también estos nuevos barrios, tienen una idea de proyecto. Por eso es que como parte del trabajo nosotros decimos, traten de identificar cuál es la estructura básica del proyecto. Esto en algunos casos es muy clara, en otros casos no es tan clara, pero en este caso, digamos, el mismo plano del conjunto habitacional les está diciendo con claridad cómo es esa estructura a partir de la cual se define la organización del tejido. Bien, con esto, bueno, acá vemos la gran diversidad tipológica en estos casos, distintos, digamos, vivienda individual, vivienda apareada, vivienda multifamiliar, o sea, distintos tipos de vivienda, pero, digamos, donde acá, lo que yo decía antes, se ve con claridad la presencia de la escuela holandesa de arquitectura. Bien, espero que, digamos, o sea, que esta clase duró menos, aproximadamente duró unos 45 o 50 minutos, o sea que estoy cumpliendo con los requerimientos que estaban planteando.
Pero por fuera de eso, todos se van ahora cada uno con su docente en el sitio habitual, menos los que están con Omar, que vamos a seguir trabajando en este grupo, digamos, en esta misma plataforma, en el Meet. Así que